¿Qué tal? Muy buenos días. En la mañana de hoy nos toca hablar sobre un elemento sumamente importante e interesante en referencia al manejo de personal dentro de una empresa: generaciones laborales. La generación milenaria, la generación de baby boomers, la generación XY, que ya hemos hablado, ya hemos escuchado y que muchos de nosotros hemos podido vivir la relación con cada uno de ellos, es lo que vamos a plantear hoy. Dentro de la gestión organizacional se encuentra acostados una serie de ventajas y desventajas dentro de los recursos que entran dentro de la empresa. Muchos de los factores que recursos humanos utiliza es tratar de analizar los diferentes estilos de comportamiento y formas de vida de cada uno de sus miembros para determinar sus posiciones, puestos e inclusive labores que se realizan dentro de la empresa. Hay muchísimos aspectos que utilizamos para poder determinar la diferencia de los tipos de nivel o tipos de ciclo laboral que hemos estado trabajando. Por ejemplo, podemos utilizar estilos de vida propios, cómo se maneja la vida, cómo ven la forma correspondiente al trabajo, las diferentes ideologías, los conceptos que se manejan de lo correcto, incorrecto, lo apropiado o inapropiado, el sentido propio del trabajo. Hay algunos, por ejemplo, que hace muchos años veían el concepto de trabajo o el sentido del trabajo como una de gran importancia. Las personas entraban a trabajar en una empresa y buscaban la manera de mantenerse toda una vida laborando en el mismo lugar, desarrollando un sentido de pertenencia dentro de la empresa. Hoy es totalmente diferente. Las personas entran en una empresa y simplemente la ven como una catapulta que me permite establecer adelantos o mejorar condiciones económicas, dependiendo del cambio o la cantidad de veces en las que cambia en áreas de trabajo. También tiene que ver mucho con las adecuaciones de las edades para la emancipación, el casamiento de los hijos, niveles de tasa de natalidad. Por ejemplo, anteriormente nosotros veíamos perfectamente bien que una persona a los 14, 15 años se emancipara, o a los 18 años se emancipara de la casa o de su propia casa a buscar a desarrollarse solo. Hoy también la vida es diferente, es mucho más ajetreada, tiene mucho más elementos a considerar al momento de ir a trabajar solo. Ahora las personas no piensan en salir a trabajar y vivir solo. Ahora se quedan en casa con la oportunidad, con la posibilidad de entrar a estudiar carreras profesionales, carreras universitarias, que le permitan pues, afrontar la vida de una manera tal vez un poco más holgada. Las relaciones entre el trabajo, el concepto mismo del trabajo ha sido modificado. La gente anteriormente tenía conceptos más amplios, más de aceptación del personal. Hoy la aceptación del personal va a estar determinada de las competencias que tenga el sujeto, de la experiencia que tenga el sujeto, de la inteligencia emocional que presenta el sujeto dentro de la empresa, del aporte que pueda brindar el sujeto con todos estos elementos. Propios también de la educación, los niveles de educación. Antes con un perito era suficiente ingresar y trabajar. Hoy por hoy se busca el mayor nivel posible de educación con experiencia y destreza que permita el acceso de esta persona a las empresas. El ciclo propio de la vida también es diferente. Las personas antes sentían que era más descansado, más tranquilo. Hoy es muy acelerada la vida. El rol de la mujer en la antigüedad, anticipada anteriormente, unas décadas anteriores, se veía más para quedarse en casa, trabajando, cuidando niños. Hoy el rol de la mujer dentro de las empresas es innegable, que es sustancial, es importantísimo. Presentan grandes aportes a la empresa dentro del manejo de las empresas. El ciclo económico ha modificado el consumo de los alimentos, los costos propios de la vida, y el mercadeo es totalmente diferente. Todo esto hace ver definitivamente son elementos claves que nos permiten entender el ciclo de vida de cada uno de los integrantes dentro de la empresa. Dentro de las distintas generaciones
en el mundo laboral y educativo, podemos ver algo muy amplio. A ver, podemos encontrar los baby boomers, que fueron justamente generación que ingresa a laborar después de la Segunda Guerra Mundial. Una generación X entre el 65 y 1980, que también generan aportes importantísimos de tecnología y educación a nivel mundial. Tienen los millennials, que vienen ya con un aprendizaje, con un bagaje cultural de tecnología. La generación la generación Z, y finalmente los alfa. Después siguen la generación de cristal y muchos otros. Para identificar cada generación, podemos ver que cada una tiene estilos distintos. En el caso de los veteranos, son la gente que están después que participaron en la Segunda Guerra Mundial y tienen un concepto totalmente distinto de la vida. Los baby boomers tienen gran dedicación al trabajo, son de compromisos, tienen capacidad para hacer carreras dentro de las diferentes empresas, a diferencia de la generación X, que tienen mentalidad abierta a una diversidad diferente. Para ellos son ciudadanos del mundo. El mundo es el lugar donde ellos viven. Son altamente competitivos. La generación Y, cultura totalmente dentro del contexto de la cultura en su vivienda, son proclives a la movilidad laboral, cambian de un lado al otro de manera constante y lo ven de hecho una obligación para poder mejorar su condición económica. Conciencia social. La generación Z tiene criterios selectivos, son nativos digitales. Ellos nacen con todos los eventos digitales y lo ven como parte de su medio donde viven y crecen. Pensar anteriormente en una cámara fotográfica donde no pudiera ver de manera inmediata los resultados, para ellos no puede ser posible entenderlo y captar el sistema de funcionamiento. De hecho, muchos de ellos en algunas ocasiones nos dicen cómo era posible que ustedes vivieran sin estos tipos de tecnología con las que vivimos hoy. Aquí podemos ver entonces también algunos elementos. Presencia ejecutiva en las diferentes empresas, baby boomer, generación X y millennial, la adaptación que van presentando cada uno de ellos. Por ejemplo, vemos que la presencia ejecutiva es mucho más alta en los baby boomers y las más bajas son en los millennials. En la generación de ingresos la tiene la generación X en comparación a los millennials y los baby boomers. La adaptabilidad es muchísimo mayor en la generación X y los costos, beneficios o efectos dentro del proceso de las empresas lo manejan mejor los baby boomers que los generación X y los millennials. Y así como eso podemos seguir analizando otros de los diferentes. Con esto entonces cierro la presentación de generación laboral. Buenas tardes.